Hola, ¿cómo les explico que esta es la segunda parte del otro capítulo del anterior, de la Edad Moderna? Porque nos emocionamos, ¿verdad? Estábamos hablando de manera tan sobria y sin tomar ningún tipo de sustancia etílica que, pues nos inspiramos demasiado. Entonces, esta es la segunda parte, claro que sí. Sí, 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 no, bueno, a la hora en la que nos escuchen, qué bonito saludar y ser saludados. Bienvenidos a nuestro capítulo, la segunda parte, porque pues primero que todo la modernidad fue una etapa bastante larga, creo que es la más larga de todas. A huevo. Y pensamos que tendríamos el poder de los dioses para abarcarla en una sola sesión, pero claramente no fue así. Tuvimos que recordar nuestra propia mortalidad de manera que, pues bueno, los capítulos se separaron en dos, así que sí, esta es la segunda parte. Entonces, yo soy Andra Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos, y aquí lo dejamos con la segunda parte. Espero que se pongan a llorar como nosotros cuando hablamos del pobre Nietzsche. Ahí van a ver, sí, claro que sí. Este, Sí, sí, sí. Y ahora sí, sí, nos vamos. No, nada, que lo disfruten. Y ya nos vamos. Espero que hayan visto el capítulo anterior, no sean desgraciados. Y ya nos vamos. Ahora sí. Adiós. Mua. Nos vemos. Según el idealismo, lo que percibimos como el mundo externo no existe independientemente de la conciencia que lo percibe. Es una Uh, construcción de la mente. ok, Este enfoque se contrapone al materialismo, que sostiene que la materia es la sustancia fundamental de la realidad. maravilloso. Entonces, el idealismo alcanzó su máxima expresión y su expresión más elaborada y sistemática en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX. Hablando de gente como Kant, Fichte, Schelling, Hegel y esta gente que realmente yo, yo no me acerqué tanto a ellos porque no es como que me agraden mucho. Que se joda Kant. No sé, yo con este tipo de filosofía no congenié, lo siento. Mm, Pero puedo decir que Kant argumentó que la experiencia humana está condicionada por formas a priori. A priori, ¿qué quiere decir? Que ya venían Antes. en la mente. Sí, eso va en contra de la tabula rasa. A Lo a huevo. priori va en contra de la tabula rasa. Ujú, ujú. Entonces, formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento. Entonces sugiere que el mundo que conocemos es un producto de nuestra mente. Entonces el idealismo tuvo una profunda influencia en diversas áreas de la filosofía, como la metafísica, la epistemología y la ética, ya que los idealistas alemanes, particularmente Hegel, sí, desarrollaron la idea de que la realidad es una manifestación de un proceso racional absoluto y dialéctico, donde el espíritu o la mente, mejor, sí, se desarrolla a través de una serie de como contradicciones y resoluciones hacia una comprensión más completa de sí misma. Entonces, esta visión tiene implicaciones significativas para la teoría del conocimiento y la comprensión de la historia, la cultura y la sociedad. Entonces, en la tradición idealista, la realidad y el conocimiento no son estáticos, sino más bien dinámicos, en constante evolución y están profundamente entrelazados con la actividad cognitiva y conceptual del sujeto humano. Entonces, esto pues claramente abre muchos caminos para explorar cómo nuestras creencias, nuestros valores y nuestras estructuras sociales son configuraciones de nuestras capacidades mentales y espirituales de cierta manera. Entonces, y cómo estas configuraciones pueden ser transformadas para lograr un mayor grado de realización y libertad. Wow. Sí. Explosión de cabeza. Es bonito, Sí, está bien, pero al mismo tiempo es como que tu verdad no es mi verdad porque tu contexto y el mío fueron completamente distintos y es lo y que trae a muchos polarización. enfrentamientos entre seres vivos, sí, Sí. como muchas, es que es como, ¿cómo decirlo? Tus ideas son distintas a las mías porque crecimos en sitios completamente distintos. Entonces, para lo que para ti es verdad, para mí no lo es, y para lo que para mí es verdad, para ti no lo es. Y es por eso que hay tantos malentendidos hoy en día. Es como cuando la niña de casa sale con el bad boy. El bad boy Ujú. nunca ha tenido reglas en su casa, siempre lo dejan hacer lo que quiera, él puede salir y no volver en 3 días y no hay problema. Y se
se enoja con la niña de casa porque ya tiene que pedir permiso, tiene hora de llegada, y si se desaparece la matan, la mata la mamá. Sí, es como, ¿por qué tú no puedes salir como yo salgo? Pues porque sus realidades son completamente distintas. Y el problema aquí es que los seres humanos de hoy en día no se ponen en los zapatos del otro, no tienen empatía y tampoco les da la regalada gana, sí, o sea, son como muy más que apáticos, son desinteresados en conocer la realidad del otro, sí, es como son Vivimos en un ignorantes de la individualismo realidad súper del feo, otro. ¿no? O sea, Sí, porque, o sea, o sea, cada son quien, o sea, ignorantes de la realidad del otro y al mismo tiempo son completamente, ahí sí como dicen por ahí, ¿qué es peor, la ignorancia o el desinterés? Y es como no lo sé ni me importa. Híjole, híjole, exactamente. la verdad, y es la verdad de muchos hoy en día, como que hay muchos problemas y hay muchos malentendidos debido a eso, porque es como, ¿por qué tú sí y yo no? Y es como, pues porque tu realidad es completamente distinta a la del otro y hasta que no comprendas eso, no lo entiendas y no puedas ponerte en los zapatos de esa otra persona, no vas a entender por qué tú sí y él no. Y mira, es que yo pienso que el Y siento problema, que este idealismo, y para mí este idealismo es parte de esto porque precisamente como la realidad de cada individuo es según su contexto y mucha gente usa solo esta parte de la filosofía. Es como, es que mi verdad es esta y de malas. tal Se cual. te olvida y precisamente es esa, sí, esta es tu verdad, no la del otro. Se te olvida que hay más de una verdad. Y aquí es Sí. donde entra el problema de subjetivismo y objetivismo y un montón de cosas que ya hemos hablado. Tal cual. Y de hecho, o sea, a eso Por quiero eso las llegar, porque hablamos antes de esto, para que tal cual. entendiéramos. ¿Ah? O sea, de hecho, por eso llevamos el hilo. Y eso que me llama la atención, porque, o sea, ahí es donde podemos ver nosotros que el humano no Se les tiene, olvida precisamente, esta parte que te digo que la, la realidad del conocimiento no son estáticos, son dinámicos, en exacto, constante evolución y profundamente entrelazados con la actividad cognitiva y conceptual del sujeto humano. Y el exactamente. sujeto humano no es uno, son muchos. Exacto. Y entonces, y yo, o sea, el problema es que no somos capaces de mantener un equilibrio, ¿no? Porque antes era un extremo de que todo es en común, ¿no? Y ahora, hoy en día es todo, cada uno por su lado. Y ahí es donde, o sea, no somos capaces de mantener un equilibrio, de decir, yo necesito esto, el otro necesita lo otro. Y si los dos damos de nuestra parte, pues ahí podemos llegar a un equilibrio bien bonito, ¿no? Pero como que, por ejemplo, en TikTok, o sea, ya yendo a lo cotidiano, ¿no? En TikTok yo veo la típica guerra esta de sexos de que no, es que mujer vos no te tenés que dejarte no sé qué, y el temachi y la otra huevona que no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo, el temachi y una man ahí que habla que la mujer tiene que darse a valorar y que por eso no puede permitir que un pobre ahí muerto de hambre se le acerque y no sé qué. Entonces, esa guerra de ideales, porque o sea, cada uno tiene como su yo merezco esto, yo merezco no sé qué, eh, tengo un valor que tengo que dar. Entonces, sí, es Lo cierto, tenés, divertido de todo esto es que yo no tengo TikTok, pero estoy entendiendo de qué vas, porque irónicamente sí sé quién es el tema, que sé cuál es su pensamiento, entonces sí puedo ver por dónde va la cosa, exactamente, pero por no ahí. tengo ni perra idea de qué tipo de enfrentamiento me estás hablando, de qué enfrentamiento como tal me estás hablando. Es Es que como, mira, el asunto es el que último, estos dos, pero sé por dónde va porque sí, hay mujeres que dicen que la mujer de alto valor y todo lo que tú quieres. exacto, es que mira, Y luego está el tema, con es que el hombre también tiene que darse a valorar y respetar y sus canciones ujú, yo como hombre no me dejo, no soy cajero automático, no soy chofer, no soy nada de esto. Y es como, pues sí, tienes razón, pero tampoco es llevarlo a los extremos precisamente de como soy mujer de alto valor, yo necesito un hombre que provea, que resuelva y que yo no sé qué. Y es como, mamita, como adulta funcional y responsable, usted también tiene que ser mujer que resuelva, que provea y que haga todo lo que espera que el hombre haga por usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque una exactamente, relación es de dos, una relación significa que si él da, usted también. exactamente. Y Es si él no da, responsabilidad compartida, se le llama. y si él no da, usted tampoco tiene por qué dar. Exactamente, es Que eso es algo, eso es reciprocidad. algo
Exactamente. Y eso es algo que la mujer de alto valor y el hombre Temac, lo vamos a llamar acá, no comprenden. Así es, exactamente. Entonces, mira, que Como, estas si dos tú figuras das, nunca... ella da, si tú no das, ella no da, y así en Exacto, el sentido contrario. Si así tú es, das, él da, viceversa. si tú no das, él no da. Es así de simple, así de sencillo y precisamente es ponerse en los zapatos del otro, pero el individualismo y antropocentrismo no nos dejan ver más allá de nuestras propias narices. Y lo peor es que Y ahora se está estamos arraigando como más, estamos. tal cual, ahora se está arraigando mucho más. O sea, como que hay gente que quiere rescatar, porque es que es cierto, mira, algunos aspectos el tradicionalismo de antes son rescatables y son hasta necesarios en la sociedad. Y hay algunos que pues sí hay que erradicarlos, como la desigualdad, el machismo, los poderes desiguales y todo lo demás. Pero, o sea, ese pensamiento de comunidad lo hemos perdido mucho o lo hemos tergiversado demasiado. Entonces como que ahí nos dividimos todos de que no, es que hay que darse este valor y no sé qué vaina. No, o sea, cada quien tiene su valor como persona, sí, pero lo que nos hace valer Pero eso como no significa, eso no Ujú. significa que tú valgas más que otro, ¿no? O sea, Exactamente. es Aparte un de que no valor, es... Ujú. no es ponerle un precio. Exacto. No es ponerle Sí, o sea, el valor de una persona no significa que tenga un precio. Exacto. No es Significa un número. que vale, sí, es invaluable por el simple hecho de ser persona. Exactamente. Y ya si nos vamos a cuestiones de moral, que no, es que este hizo esto y este hizo lo otro y este que no sé qué y no sé cuánto. Si ya nos vamos a moral, eso ya es otro asunto súper complicado y abstracto porque, o sea, volvemos a lo mismo, depende del contexto en el que la Y, no, persona y yo vivió. estoy saliendo de una gripa y no tengo ni las ganas ni la intención de irme por allá. Sí, horrible, no. El Pues sí. dolor de cabeza no me deja. Sí, horrible. No, no vamos a abordar esa vaina porque, o sea, es que depende de Tal muchos vez lo factores, pero abordemos pues sí. después, más Sí, tardecito. más tardecito, claro que sí. Déjame miro mi Excel y puedo mirar dónde lo meto. Mientras tanto, Déjame miro el existencialismo. Temach para... Mientras tanto, existencialismo. Para hablar de existencialismo, podemos hablar de pensadores como Kierkegaard, Nietzsche, tal vez Schopenhauer. Sin embargo, voy a hablar del existencialismo sí, en Ujú, este momento, solo como concepto. así No es. voy a hablar de qué decía este filósofo, qué decía este filósofo en este momento. Lo voy a abordar Un ahorita más resumen. adelante. Sí, sí, sí. Más adelantico ahorita cuando hable precisamente de Nietzsche y Schopenhauer. ¿Listo? Ujú, En este momento el existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la experiencia individual, la libertad y la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo se percibe como irracional o absurdo. Entonces, el existencialismo, por un lado, enfatiza la autonomía y la responsabilidad del individuo para dar forma a su propia existencia. Se argumenta que en ausencia de un sentido predeterminado o inherente en la vida, cada persona debe enfrentar la angustia y la incertidumbre de una existencia que debe ser continuamente definida a través de elecciones libres y auténticas. Aborda temas profundos como la alienación, de la que hablábamos antes, la desesperación, la muerte y el absurdo, proponiendo que el sentido de la vida no es dado, sino que debe ser creado por el propio individuo. Entonces, esta filosofía también explora cómo la libertad personal se enfrenta a las limitaciones externas e internas y cómo la autenticidad puede ser perseguida a través de la presión social y las condiciones adversas. Entonces aquí se sostiene que la autenticidad implica vivir de acuerdo con las propias convicciones, aceptando la responsabilidad total de las consecuencias de nuestras acciones, incluso en un universo indiferente. ujú. Entonces, en última instancia, ofrece una perspectiva desafiante pero potenciadora sobre la vida humana, alentando a las personas a confrontar las realidades de su existencia con coraje y determinación y a forjar un sentido personal de propósito y significado. Esta definición de existencialismo es la de los existencialistas que surgieron del existencialismo y nihilismo de Nietzsche. ¿Sí? Ok, sí. De Nietzsche
Kierkegaard, ¿sí? De hecho, Ujú. existe un Y esto, o sea, por existencialismo, lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo, o sea, es el como, existencialismo un poquito aparte que es el de Schopenhauer, que ok, más adelante vamos a hablar de él, ¿sí? Pero ujú, entonces aquí, por ejemplo, Sartre popularizó una frase que dice que la existencia precede a la esencia. Y con esto destaca que los seres humanos primero existen y luego definen su naturaleza a través de acciones y decisiones. Este es el existencialismo que más se popularizó en esta época. Surge del pensamiento de Kierkegaard y de Nietzsche, pero existen otras corrientes de existencialismo, como la de Schopenhauer, por ejemplo, que son un poquito más pesimistas. Y a menudo pasa lo mismo que con el hedonismo y el epicureísmo, las confunden. Dicen que fue Nietzsche el que dijo que uno debía echarse a morir. Cuando ese, no, ese fue ese fue Schopenhauer. Schopenhauer, ¿sí? Sí. Exacto, sí. Pero pasa lo mismo precisamente que con Aristóteles y Platón. Schopenhauer era un lector asiduo de Nietzsche y su existencialismo salió después que el de Nietzsche, por eso los confunden, pero no, ustedes por favor no se me confundan. A huevo. El existencialismo que conocemos hoy en día sí surge del pensamiento de Kierkegaard y Nietzsche, pero no significa que sea el pensamiento de ellos, sobre todo porque Nietzsche después abandona el existencialismo y aborda el nihilismo y el Como partido existencialismo político, pesimista terrible. que se conoce hoy en día, el existencialismo pesimista que se conoce hoy en día es el existencialismo de Schopenhauer. Ujú. He explicado eso. Los existencialistas de la época precisamente decían que a pesar de que la vida puede ser un poquito gonorrea, Ajá, sí. Un un poquito poquito caca. adversa, un poquito adversa, ¿sí? Un poquito mierda. Con nuestras decisiones, ¿sí? Con nuestras decisiones y acciones nos definimos como personas. Por más adversa que sea una situación, eres buena persona o mala persona dependiendo de qué decisión tomes, ¿sí? Porque una persona, dos personas pueden estar frente a la misma situación adversa y una tomar una decisión que la lleve por, digamos, el camino correcto y la otra que la lleve por un camino oscuro, terrible, existencialista. Satanismo. Existencialista Schopenhaueriana. Ay, sí. Schopenhaueriana, que es Ah, sí. decir, a la mierda. Ahí es, claro que sí. Ujú. ¿Algo que decir, mi querido Arno? Yo pues, o sea, no, o sea, por lo que estoy entendiendo de lo que me estás diciendo en este momento, estás hablando de que cada persona tiene que vivir siguiendo ciertos principios sin abandonar como lo que él o ella puede considerar como correcto, ¿no? O algo así por el estilo, ¿no? Pero, Eh, lo vamos a poner así. Como decía yo que día, no es que todos vayamos en el mismo barco, todos vamos en el mismo mar, todos estamos en el mismo mar. Algunos están en yate, otros están en canoas, otros están en una tablita de madera y otros van nadando. Lo que hace el existencialismo es que nuestra desesperación, cómo nos paramos frente a la muerte, cómo nos paramos frente al absurdo, cómo nos paramos ante todas esas situaciones adversas, o sea, cómo hacemos para enfrentar este mar, sin son nuestras ahogarnos. acciones y decisiones, O sea, son nuestras acciones y decisiones, no, y eso nos hace personas buenas o malas, eso ya depende de la moralidad, la ética, tus propias creencias y las creencias de los demás, ¿sí? ujú, sí. Pero el tipo de persona que nosotros somos lo definen nuestras acciones y decisiones frente a la existencia. Por eso el existencialismo. Y que me llama la atención porque cae como anillo al dedo que hace pocas horas, de hecho, leí un post en Reddit, ¿no? De que una persona preguntaba, ¿ustedes tienen miedo a morir? Y yo le puse ahí mi respuesta ahí súper filosófica y le dije que lo que me da miedo de morir no es morir per se, sino haber muerto sin haber hecho algo de provecho o destacable en mi vida, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, el asunto es eh, decir,
tomé X decisiones, algunas salieron mal, otras salieron bien, pero a pesar de todas las adversidades y todas las cacas de la vida, eh, viví bien. Ese es el sentido de existir, ¿no? Según yo. Sí, ese es no, entonces ese era el existencialismo. Ujú, ujú. Ahorita vamos a hablar, ahora, bueno, les voy a explicar la fenomenología. Entonces, Ujú, ujú. fenomenología ¿Qué es eso? es el estudio de la estructura de la experiencia y la conciencia desde la perspectiva de quien la vive. ¿Eso quiere decir qué? Entonces significa que, bueno, la fenomenología fue fundada por Husserl, Edmund Husserl, ¿sí? A principios del siglo XX. Busca describir los fenómenos tal como se presentan a la conciencia sin presuposiciones teóricas ni prejuicios previos. Entonces, Husserl introdujo la idea de la reducción fenomenológica. Eso es un método que implica poner entre paréntesis nuestras creencias sobre el mundo externo, ¿sí? Es decir, aquí en lo que me está pasando, yo estas creencias no las voy a meter hasta y me voy a enfocar en cómo lo que se manifiesta, o sea, la cosa que se me manifiesta en mi experiencia directa, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo es? Y después, bueno, ¿qué pienso acerca de esto? Listo. Entonces ahí sí puedo traer mis creencias de vuelta. O sea, Entonces esto basar, permite explorar. básicamente, o sea, por lo que me estás diciendo, basar un conocimiento en, por así decirlo, ¿cómo te explico? Sería como, ok, encierro lo que pienso en este momento para poder tener una visión más amplia. Algo así, ¿no? Sí, más o menos. Es como, Ay, mira, esta esto de enfocarnos en las cosas que se manifiestan en nuestra experiencia directa, sí, permite explorar la naturaleza de la percepción, la intencionalidad, es decir, la manera en la que la conciencia siempre está dirigida hacia algo, y ujú, las estructuras fundamentales de la experiencia subjetiva. ok. Entonces, esto precisamente la fenomenología ha influido en campos como la psicología, la sociología y las ciencias cognitivas. Entonces, ha sido desarrollada y ampliada por filósofos como Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y ¿Qué? Sartre. Merleau-Ponty A es saber qué es francés. eso. Ok. Es francés. Es francés, es un apellido compuesto. No es solo Merleau, no es solo Ponty, es Merleau-Ponty. Hermoso. Como Jean-Paul. No es Jean, no es Paul, es Jean-Paul Sartre. Ok, sí, ahí es. Ujú, ujú. Sí, entonces, Heidegger, perdón, adaptó la fenomenología para investigar la existencia humana en su totalidad. Entonces exploraba cómo los seres humanos se encuentran en el mundo y se relacionan con él de manera fundamentalmente práctica y situada. Entonces es como en situaciones más esto se me presenta algo, lo miro, qué es, cómo es, por qué es, y al final, ya después de eso, mi experiencia subjetiva es, bueno, listo, ahora después de ver todo esto, ¿qué pienso acerca de esto? Es para evitar los sesgos, más que todo, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Entonces ya luego el francés Merleau-Ponty enfatizó la importancia del cuerpo en la constitución de la experiencia y cómo la percepción es siempre encarnada. Ex. Sí, o sea, yo no puedo tener una experiencia desencarnada de la vida, porque como Ujú, estoy experimentando, lo estoy encarnando. Es mi cuerpo es el que experimenta. así es. Es imposible desencarnarme de la experiencia. Entonces, la fenomenología ofrece una poderosa herramienta para entender cómo construimos y experimentamos nuestro mundo. Proporciona base para el análisis de temas tan diversos como conciencia, tiempo, identidad, intersubjetividad y cómo estas experiencias forman la base de nuestra realidad vivida. Cómo vivimos la realidad es fenomenológicamente hablando. O sea, fenomenológicamente hablando es que existen fenómenos, existen cosas que pasan, nosotros experimentamos, encarnamos la experiencia y después formamos Una interpretación. una interpretación de lo que sucedió y por qué sucedió y cómo sucedió y después de eso, después de todo eso viene la psicología, la sociología y todo eso de, bueno, ¿y el ser humano qué piensa de eso? Este individuo, perdón, este individuo qué pensó de todo esto. ¿Cómo influyó
en su Ujú. perspectiva, en su ser como tal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo construimos y experimentamos nuestro mundo? Fenomenológicamente hablando, pues fenomenología. Ah, huevo. Ignomine Luego viene la Patri, el Fili filosofía Espíritu Santo. analítica. Amén. Y luego viene la filosofía analítica y la filosofía continental. ¿Sí? La filosofía Ujú. analítica, pues, es una corriente predominantemente angloamericana, es decir, estadounidense. Ok. Los gringos Pues siempre bueno, poniendo sus bueno. cosas. Ah, continuando. Bueno, angloamericana, angloparlante, se caracteriza por un enfoque riguroso en el análisis lógico y lingüístico. Busca claridad conceptual y precisión en la argumentación. Entonces surge a principios del siglo XX con la obra de filósofos como Russell y Wittgenstein, ¿sí? Ujú, ujú, A pesar de que Wittgenstein es alemán y Russell creo que también es alemán, son alemanes. así La es. filosofía, pues, pero es que precisamente O el sea, si inglés y era. el alemán tienen la misma, el inglés y el alemán tienen la misma raíz Sí, idiomática, el germánico, idiomática, de sí, hecho. El germánico, sí. el germánico, Sí. exactamente. Por eso se les llama Lenguaje humano. anglo, angloamericanos. Así es. Entonces, la filosofía analítica se centró en descomponer problemas filosóficos complejos en componentes más manejables y en clarificar el uso del lenguaje para resolver malentendidos y confusiones conceptuales. Entonces, este enfoque es conocido por su énfasis en el uso de la lógica formal y en la aplicación de métodos analíticos para abordar problemas en áreas como la filosofía del lenguaje, la epistemología, la ética y la filosofía de la mente. Entonces, la filosofía analítica tuvo una profunda influencia en la filosofía contemporánea, en parte debido a su compromiso con el uso de métodos científicos, claramente, y matemáticos, A huevo. para abordar cuestiones filosóficas. ¿Sí? Entonces, a menudo se distingue por su estilo de argumentación preciso, preocupación por los detalles técnicos de la argumentación filosófica y ese tipo de cosas. Entonces, filósofos como Willard Van Ormankine, creo que se llamaba, Ujú. Quinn, Bueno. y Donald Davidson y Saul Kripke, Yo pensaba que era Donald que Trump. eso, no, Davidson, El han Trump. contribuyeron significativamente a la tradición lógica. Entonces exploraron temas como la referencia y la semántica, la teoría del conocimiento Uy, y la la semántica. naturaleza de la realidad. Sí, exactamente, la semántica. Entonces, aunque a veces esta filosofía analítica es criticada por su supuesta desconexión de los problemas existenciales y sociales más amplios, porque es existencialismo y socialismo, no necesariamente existe la filosofía analítica y la filosofía de la ciencia. Sí. Entonces, la filosofía analítica ha sido fundamental en la clarificación de conceptos, la resolución de problemas filosóficos específicos y ha influido en una variedad de disciplinas, desde la inteligencia artificial hasta la teoría política. ¿Por qué? Por su análisis. Es muy analítica, es muy Valorar el contexto, ¿no? sí, y muy de semántica y muy de ese tipo de cosas. O sea, Semántica ya lo aquí se explicamos. usa Semántica es el deducción significado de la natural. palabra. Por decirlo más fácil. Aquí ya es muy de deducción natural y ese tipo de cosas. O sea, es Ujú, una vaina muy matemática, muy estructurada, muy organizada, muy de todo. ujú. Y por eso mismo tampoco me he metido mucho ahí, porque yo Yo soy no más sé de nada de abstractos. matemáticas. Pero yo soy más de abstractos. Yo de teoría pura y dura, yo realmente no mucho. Yo soy más de abstractos. Y luego viene la filosofía continental, que la mencionábamos ahorita, que la filosofía continental o sea, el término filosofía continental es un término muy amplio, abarca una variedad de tradiciones filosóficas desarrolladas principalmente en Europa, en la Europa continental, precisamente, desde finales del siglo XIX hasta el presente.
Entonces es un término bastante amplio, bastante, sí, y que a menudo se contrapone a la filosofía analítica. Entonces esta corriente incluye movimientos como el existencialismo, sí, la fenomenología, el estructuralismo, la teoría crítica. A diferencia del enfoque analítico, la filosofía continental tiende a abordar cuestiones filosóficas desde una perspectiva más histórica, social y existencial, enfocándose en temas como la subjetividad, la cultura, el poder y la ideología. Ujú. Sí, entonces esta filosofía continental a menudo se caracteriza por un estilo de escritura más interpretativo, disposición a explorar y cuestionar estructuras como subyacentes de la realidad y el conocimiento. No se enfoca exclusivamente en la lógica y en el lenguaje, sino que se interesa en cómo las estructuras históricas, sociales y culturales configuran la experiencia y la comprensión humana. Sí, En, entonces en cómo se desarrolló la aquí cultura de cada lugar en donde se sí. enfoca, ¿no? Algo así. Entonces, esta filosofía continental ha influido profundamente en disciplinas como literatura, sociología, psicología, estudios culturales, ya que ofrece herramientas para analizar críticamente cómo las estructuras sociales y culturales influyen en la experiencia humana y la organización social. Entonces, esto ya es algo muy, muy hacia lo sí, o sea, la sociología, básicamente. Ujú. Y es por eso que como que no mucho. Es un montón de cosas, es un Ujú. montón de vainas, un Es un montón de montón de cosas. Es como, matices ahí, todo. sí, sí, exactamente. Entonces, en este periodo de la filosofía hubo muchas dicotomías y en medio de conflictos como revoluciones, en vez de conflictos en medio de muchas revoluciones, se buscó una exploración en nuevas, como entre comillas, de nuevas tierras. Sin Ajá. embargo, lo que hicieron fue tomar de lo clásico Y y transformarlo, resignificarlo. transformarlo. Entonces el pensamiento sufre esta nueva revolución, sufre esta nueva vaina, y vienen estos nuevos pensamientos con exponentes que ya, pues ya los dijimos y tales, sí, Ujú, pero ujú. digamos que yo tengo mis favoritos. ¿Y cuáles son? Para mí mis favoritos, digamos, son Descartes y Nietzsche. Sin embargo, no puedo negar que Schopenhauer y Kant también fueron muy importantes y entre muchos otros, por ejemplo, Leibniz, Wittgenstein y ellos son muy importantes, Que se joda, pero Kant. mis favoritos eh, pero entre todos ellos, los más importantes fueron Kant y Schopenhauer, entonces no los puedo dejar por fuera, a pesar de que quisiera. Pero alguien que también fue muy importante fueron Russell y Maquiavelo con sus precisamente el lobo enemigo, el hombre enemigo, el enemigo, Ay, lobo para el ya hombre. nunca, sí, o sea, ¿qué pasó Para ahí? todo, ya no puedo pensar, no puedo pensar, ya. Tal cual. A mí, o sea, Hombre como lobo para el hombre, sí. tal El cual. mismo hombre siendo lobo para el hombre, ya, listo, ya. Y Eh, Maquiavelo, sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué fueron tan importantes? ¿Por qué la vaina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? cuente, Bueno, cuente. pues empezando con Descartes. Pues, básicamente porque Descartes fue el padre fundador de la filosofía moderna. Ujú. No, él mismo no se llama así, no, los filósofos lo llamaron así. Sí. O Ok. sea, Se ganó el título. Descartes escribió y los filósofos dijeron padre de la filosofía moderna, Wow, fundador de la filosofía moderna. bellísimo. ¿Por qué? Porque tuvo un enfoque revolucionario, combinó el rigor de la lógica matemática con la introspección filosófica. Entonces dio lugar a un sistema de pensamiento que se centra en certeza y claridad del conocimiento. Entonces su obra más famosa fue fue Meditaciones Metafísicas. Sí, introduce el método de la duda metódica, valga la redundancia, Ujú, como una ujú. forma de deshacerse de todas las creencias inciertas para encontrar fundamentos seguros sobre los cuales construir el conocimiento. Entonces, Descartes argumenta que debemos dudar de todo de lo que no sea absolutamente indudable.
incluyendo la realidad de nuestras percepciones sensoriales, las cuales pueden ser engañosas. Entonces, este proceso de duda radical culmina en el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, la primera verdad indubitable de Descartes que Descartes encuentra es el hecho de que dudamos y pensamos es prueba de nuestra propia existencia como seres pensantes. ¿Sí? O sea, el hecho de dudar y pensar hace que exista. Es prueba de que existo. Si no existiera, no podría ni pensar ni dudar. Eso es a lo que se refiere. No es que no, porque eso es un pensamiento estúpido, idiota, inútil, pero un pensamiento al fin y al cabo. Ya estás existiendo. Así es. Entonces, a partir de esta certeza, entonces, a partir de esta certeza fundamental, Descartes busca reconstruir el conocimiento del mundo externo y de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque igual en esta época la iglesia seguía teniendo cierto poder. Recordemos que Descartes y Galileo Galilei fueron más o menos de la misma época y ambos sufrieron de lo que quedaba de los resabios de la iglesia medieval. Entonces era como, igual la iglesia seguía teniendo cierto poder, podían excomulgarlos, podrían yo no sé qué, y para que sus escritos no fueran del todo censurados, pues ellos tuvieron que meter a Dios en alguna parte. Entonces el hecho para de que no poder le dijeran que era blasfemia y herejía, ¿no? entonces el hecho de poder dudar y pensar venía de Dios. Bueno, el hecho de pensar venía de Dios. La duda existe. Y es indudable que la duda existe. Pero, ¿por qué si hay verdades induditables? ¿Por qué dudamos? Porque el diablo existe. Y si el diablo existe, debe haber algo que lo contrarreste. ¿Qué lo contrarresta? Dios. Dios. Patria, Así metió Descartes. Así metió Descartes a Dios en su pensamiento. Así que básicamente. Básicamente es Si una hay inclusión forzada. verdades sin duda, sí, fue más o menos así. Parece una inclusión forzada de reducción al absurdo y toda la vaina, pero le sirvió a la iglesia. Okay. Entonces, en el sistema de Descartes, la claridad y distinción de las ideas son criterios para la verdad. Entonces, sostiene que, aunque nuestras percepciones sensoriales puedan ser engañosas, culpa del diablo, nuestras ideas claras y distintas, como las de las matemáticas y la lógica, pueden ser conocidas con certeza. Entonces, esto lo lleva a desarrollar una teoría de la dualidad sustancial, según la cual el mundo está compuesto por dos tipos de sustancias distintas. La res cogitans, sustancia pensante o mente, y la res extensa, que es la sustancia extensa o materia. Entonces, esta dualidad subraya la separación entre la mente y el cuerpo, estableciendo un marco para la interacción entre conciencia y el mundo físico. Y que es un problema que ha sido objeto de debate filosófico desde entonces. Tú sabes, mente y cuerpo como separados, unidos, juntos, no se mezclan, pero sí se mezclan, sí, ese es el tipo de pensamiento filosófico que a día de hoy todavía existe. Es como, somos mente, cuerpo y alma, no, solo somos mente y cuerpo, no, solo somos cuerpo y alma. ¿Cuál es la diferencia entre mente y alma? Oh, no, esa es otra discusión filosófica. Sí. Entonces, la contribución de Descartes incluye su argumentación para la existencia de Dios, que sí. Argumenta que la idea de un ser perfecto y eterno debe tener una causa igual a su perfección, y puesto que los seres humanos no pueden ser la fuente de tal idea perfecta, de haber un ser perfecto, Dios, que la haya puesto en nuestras mentes. Entonces, la existencia de un Dios benevolente garantiza que nuestras ideas claras y distintas no nos engañan, porque el que nos engaña es el diablo. Entonces, proporciona un fundamento seguro para el conocimiento a través de su método y sus argumentos. Entonces Descartes estableció una base para la filosofía moderna que se caracteriza por el uso de la razón y la introspección para alcanzar la certeza en el conocimiento y la comprensión de la realidad. Y así Descartes pone la base de lo que es toda la filosofía moderna, absolutamente toda. Por eso lo llaman el padre de la filosofía moderna. Y lo chistoso es que hasta la contemporánea viene de acá. Me encanta cómo hackeó el sistema. O sea, me quedo con eso de que, o sea, hackeó el sistema de censura y dijo, mira, para que no me empalen y para que no me metan en una hoguera, entonces voy a hablar de Jesucristo, aunque sea como que para que quede ahí, para que quede la probadita, ¿no? Para que no digan que es simplemente independiente y así, pues, logró hacer de las suyas, ¿no? Inteligente el Sí, señor. no.
La mayoría de pensadores son inteligentes. Sí, la mayoría. Sí. Por no decir que todos, porque pues a veces hay gente como esa gente que decían que eran muy inteligentes, pero decidió invadir Rusia en invierno. Y- Fueron dos, no fue uno, fueron dos. Aparte de Napoleón, ¿cuál fue el otro? ¡Ah! Ya me acordé, eso es cierto. No voy a responder a esa pregunta Es porque cierto. las políticas de ética y moralidad me lo impiden, pero sí, fueron dos. Ya me acordé, ya me Que acordé. decidieron invadir Rusia en invierno, aun cuando para el segundo la historia del primero le decía que eso era una mala idea. Ya me acordé, sí es cierto. El señor ahí de. Ajá, sí, ya. El ser humano peca de olvidadizo, aquel que olvida la historia está condenado a repetirla Así y es. obtener exactamente el mismo resultado. Así Porque no es. puedes esperar que pase algo distinto si haces exactamente lo mismo. No, y aparte de lo otro, que, o sea, este señor que intentó hacer la cagada por la segunda vez, acordate que después se le ocurrió la gran idea de traicionar a su único aliado poderoso, y ahí sí fue donde se terminaron de ver. Este, sí, Pero sí, eran inteligentes. sí, claro que sí. Y lo peor de todo es que eran inteligentes. No se puede negar. Así es. Si no, no hubieran llegado hasta donde llegaron. Lo malo es que después cometieron actos porque humanidad no somos dioses, somos seres humanos vivos, cometemos esto de vez en cuando, pero pues unas de ese calibre normalmente uno no lo esperaría de alguien que dice ser así de inteligente. Así. ¿Queda algo en la Filosofía palestra? de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, conocido por una crítica radical de la cultura occidental, moralidad, tradicionalidad, religión. Aquí esto es divertido porque es que Nietzsche era filólogo. Los filólogos son los que estudian el lenguaje y se dedican a hacer traducciones, por lo que los trabajos filológicos usualmente tienen que ver con esto, lenguaje y traducción del lenguaje a otros. Nietzsche se fue por otro lado, a pesar de que publicó sus escritos como filología, los filólogos lo repudiaron porque eso no era filología. Luego llegó un filósofo, lo leyó y dijo, parce, esto es filosofía, pero ya era muy tarde, el señor había muerto creyendo que era un inútil. Pobrecito. Vivió toda su vida creyendo que era un porque en lo que había estudiado no reconocían su talento. Lo que pasa es que él catalogó mal sus escritos, no era filología, era filosofía. Lo digo porque tal vez a ti te está pasando lo mismo, tal vez estás catalogando tus trabajos de la manera incorrecta, deberías buscar tal vez te está haciendo un idiota en el lugar equivocado y tal vez pueda ser un genio en el lugar correcto. Ahí es, claro que sí. Nietzsche se dejó llevar por la tristeza, nunca se casó, la única vez que tuvo una relación amorosa pues era con alguien, una mujer que para la época era inteligente y de todo, la dejaron de estar en círculos bastante de pensadores y tales, pero por eso mismo ella sabía cómo eran los hombres y por eso mismo ella le dijo, nada serio, marica, nada serio, y su gran amor al final se fue con otro. Y Como tu Nietzsche ex. Nietzsche se dedicó al alcohol y a las p***s. Y murió de sífilis. Pobrecito. Una gran historia, me parece inspiradora. Sí. Inspiradorísimo. Claro que sí. Es la vida de filósofo que más me encanta. Es como, wow, hizo tantas cosas, pensó tantas cosas. Y al final murió así. Es Ajá. irónico. Y es el retrato de la vida misma. Ah, huevo. Literal. Entonces, Nietzsche tiene una afirmación muy famosa. Dios ha muerto. Mucha Ok. gente dice que es que, según Nietzsche, es el ateo por excelencia, pero en realidad no es así. El Dios ha muerto es parte del problema de traducción,
porque no es que Dios ha muerto como tal, sino nosotros matamos a Dios. El ser humano mató a Dios. El ¿Por qué? concepto, ¿no? El concepto de Dios, ¿por qué? Porque esa frase simboliza el colapso de la fe en los valores absolutos y trascendentales que han sostenido la civilización cristiana. Entonces este colapso lleva a una crisis de significado donde los valores tradicionales ya no son vistos como válidos o absolutos. Recordemos que aquí la iglesia está dejando de tener poder. Ya es si yo creo en Dios y ya no creo en la iglesia. Entonces estos valores eclesiásticos ya no son vistos como válidos o absolutos. Entonces deja a los individuos enfrentados a un vacío moral y existencial muy severo, y llega un punto donde precisamente el ser humano está enfrentado a este vacío, se siente perdido, y ahí es donde llega el abandono de la fe. Dios, ¿por qué me has abandonado? Y este Dios, ¿por qué me has abandonado? Se convierte en Dios ha muerto. Maravilloso. Dios me ha Entonces, abandonado, es un salmo, si no me equivoco, ¿no? entonces Nietzsche desarrolla el concepto de nihilismo, que se refiere a la desintegración de los valores y las creencias fundamentales que han dado sentido a la vida humana en la civilización occidental. Entonces argumenta que el nihilismo es una etapa inevitable en el desarrollo cultural, donde la ausencia de un sentido intrínseco en la vida puede llevar a una profunda desesperanza o a la oportunidad de reevaluar y crear nuevos valores. Entonces, Nietzsche no ve el nihilismo solo como una amenaza, sino también como una oportunidad para la renovación. Entonces, en lugar de caer en el vacío y la desesperación, Nietzsche propone la idea del Übermensch, que está mal traducido como superhombre. ¿Sí? Esta traducción de superhombre fue lo que usaron para hablar de precisamente la superioridad de la raza. Sin embargo, aquí hay un problema de traducción, porque no es superhombre como tal. ¿Sí? Aquí es que ¿cómo lo ponemos? Es que el problema de traducción es un poquito grave. Ok, Porque cuéntemela. la voluntad de poder, el libro de voluntad de poder, realmente fueron anotaciones sueltas que se juntaron y se convirtió en un libro. Sí. Entonces imagínate coger anotaciones sueltas, juntarlas y decir, este es un libro completo. Muy probablemente El problema fue entonces pero que... espera. Ajá. Eso en primer lugar. Fueron anotaciones sueltas que se juntaron y se convirtieron en un libro. Puede que mucho del pensamiento de Nietzsche no estuvieran esas anotaciones sueltas, pero lo juntaron y crearon un libro. Aparte de eso, Nietzsche escribe por medio de aforismos. Entonces, si falta un contexto claro, se pierde el sentido de lo que intentaba decir. Así es. Y ni siquiera estaba todo su pensamiento ahí, sino que eran anotaciones sueltas, ¿qué sentido va a tener? Entonces eso voy. Entonces el problema... Y Übermensch se tradujo mal como superhombre, porque Übermensch realmente significa el hombre de más allá. El hombre de más allá no necesariamente es un superhombre, sino que significa que el hombre debe superarse e ir más allá. Sí. Entonces, no es que sea un individuo que trasciende los valores convencionales y crea sus propios valores y significados, sino que es el hombre que representa la superación a través de la afirmación de la vida, la creatividad y la voluntad. No voluntad de poder como tal, sino su voluntad por llegar más allá de quien era antes de empezar. Ok. O sea, el problema principal fue ese de que quisieron hacer un texto completo.
¿ves cuál es el problema aquí? El problema aquí fue que Ubersman se tradujo como superhombre y que el superhombre representaba la superación del nihilismo a través de la afirmación de la vida, la creatividad y la voluntad de poder. Voluntad de poder como aquel que tenía la fuerza necesaria para hacerse con el poder. Esa fue la interpretación que se le dio y por eso fue tan complicado, tan cuestionable y fue usado para algo muy, muy, muy malo. Sí, ¿Sí? Porque sí. es el impulso fundamental de un ser humano para imponer su voluntad y crear su propio destino, que puede sonar muy bonito y todo lo que tú quieras, pero en este caso, aquí la voluntad no fue una voluntad de vida, sino una voluntad de poder. Ok, Sí, sí. el superhombre es aquel hombre que tiene voluntad de poder que adquisitivo. Entonces el superhombre es una raza superior y mayor y más fuerte y más poderosa y más lo que tú quieras y no. Porque aquí Nietzsche en el nihilismo habla sobre el hombre que se supera a sí mismo a través de la adversidad y el nihilismo lo que hace es que a través de afirmar la vida, obtener creatividad y voluntad de vivir la vida a pesar de las adversidades, es aquel hombre que puede crear su propio destino y no se deja llevar por el existencialismo de su pensamiento anterior. Okay. Entonces, para Nietzsche, la respuesta al nihilismo no es el regreso a las viejas certezas, sino la valentía de vivir en un mundo sin verdades absolutas, abrazando la incertidumbre y el devenir y afirmando la vida en todas sus dimensiones, incluido en su sufrimiento y su caos. Es decir, la vida viene con sufrimiento y con caos, lo acepto, pero no voy a dejar que eso me derrumbe. Yo voy a vivir porque tengo voluntad de vivir, porque no es voluntad de poder como tal, sino voluntad de vivir. Y ese es el problema que hubo con la traducción de el sentido y significado de lo que Nietzsche estaba escribiendo. Porque la traducción, las notas sueltas convertidas en un libro con un sentido y significado completamente distinto a lo que se quería inicialmente, digámoslo así, fueron los que crearon la confusión y el desastre que se vivió en esa época después de Nietzsche. O sea, hubo un que quiso agarrar todos los fragmentos de Nietzsche y hacer un texto único, ¿no? Ese fue el gran clavo. O sea, que como eran ideas sueltas, a la hora por así decirlo, ¿cómo te lo diría? A la hora de unir la sintaxis de cada una de las ideas que él escribió, entonces ahí es donde se tergiversó todo, ¿no? Algo así por el estilo. Más o menos. Entonces esa es un problema muy grande, claramente, y un problema de interpretación tenaz, porque precisamente como no hay un sentido, no hay un contexto claro, el sentido se pierde y cualquiera puede interpretar lo que quiera acerca de este superhombre y esta voluntad de poder. Y por eso también es mi filósofo favorito, porque si te das de cuenta, jajajaja, es vivir la vida con voluntad. Es querer vivir. O sea, exactamente, es querer vivir y encontrar la forma de vivir a pesar de todo lo malo. Y a mí me parece es una filosofía de vida hermosa, preciosa. Es como la vida viene con lo bueno y lo malo y debemos aceptarlo, pero ¿te vas a dejar por eso? No. Vas a agarrar tu vida con las manos y vas a formar tu propio destino con tu voluntad de vivir. Y a mí me parece que esa filosofía es hermosa. Por eso es mi filósofo favorito de esta época. Es bellísimo. Nietzsche y contrasta muchísimo con lo que... Sí, Nietzsche es mi pastor y nada me faltará. Y por eso contrasta tanto con Arthur Schopenhauer y el existencialismo. Porque Arthur Schopenhauer anticipó muchos temas del existencialismo. No suele clasificarse no directamente como existencialista, ¿sí? Su obra principal se llamó El mundo como voluntad y representación, ¿sí? Sostiene que el mundo que percibimos es una manifestación de una voluntad fundamental, ciega, irracional, que subyace a toda existencia, ¿sí? Entonces, según Schopenhauer, la vida humana está dominada por el deseo y la insatisfacción perpetua.
La voluntad es insaciable y siempre busca nuevas formas de satisfacción. Entonces, este ciclo interminable de deseo y frustración conduce a una visión profundamente pesimista de la existencia, donde el sufrimiento es visto como una característica inevitable de la vida humana. Y sí, pero así de exagerado, así de extremista. Ujú. Entonces, para Schopenhauer, la única forma de escapar de ese sufrimiento inherente es a través de la negación de la voluntad, lo cual se puede lograr mediante la contemplación estética, ¿sí? La compasión por los demás y en última instancia a través de la renuncia ascética de los deseos mundanos. Entonces, la contemplación del arte y la belleza permite un escape temporal del dominio de la voluntad, mientras que la compasión nos conecta con el sufrimiento universal de la humanidad. Entonces fomenta una empatía que puede reducir el egoísmo y el deseo personal, pero a fin de cuentas la compasión tiene un límite, digámoslo así. Ujú, Entonces la sí, filosofía de Schopenhauer presenta una visión del mundo donde la liberación del sufrimiento se logra no a través de la afirmación de la vida, sino a través de la negación de la voluntad y la renuncia a los deseos individuales. Y básicamente llega un ese sí punto, a morir. y llega un punto en el que incluso llega a decir muchos de los que leen a Schopenhauer la negación propia de la vida. Exactamente, ese sí a Entonces, morir y ya vale sí, todo. entonces la diferencia entre Nietzsche y Schopenhauer, aunque resalta la vista, aquí la vamos a decir, sí, comparten una visión pesimista del sufrimiento inherente a la existencia, sí, porque en ambos se puede ver que el sufrimiento es inherente a la existencia, lo siento, es cierto, sí, pero sus respuestas a esta condición son diametralmente opuestas. Schopenhauer ve la vida como dominada por una voluntad irracional dolorosa, propone la renuncia a todos los deseos como la única vía para aliviar el sufrimiento. El escape del ciclo de la voluntad y el deseo se encuentra en la negación de la vida y en la búsqueda de una forma de paz que trascienda la existencia individual. Mientras que Nietzsche rechaza la renuncia, aboga por una afirmación vigorosa de la vida, incluso con todo su sufrimiento y caos. Entonces el nihilismo de Nietzsche es una oportunidad para la creación de nuevos valores y para la afirmación de la voluntad individual en lugar de su negación. Entonces, mientras Schopenhauer sugiere la resignación y la retirada del mundo como solución del sufrimiento, Nietzsche propone una confrontación audaz con la realidad, transformando el nihilismo en una fuerza para la renovación y la creación de significado en la vida. Entonces, son completamente opuestos y es Exacto. maravilloso. O sea, o sea, es como interesante, ¿no? Porque son de la misma corriente, pero al mismo tiempo como que son la antítesis uno del otro, ¿no? Como que uno se echa a Sí, morir y el otro, exactamente. y el otro hay que vivir, ¿no? O sea, es bonito, o sea, Y el otro es precisamente, no me voy a echar a morir, no me voy a dejar de esta vida de mierda. exactamente. Y lo que más me gusta es precisamente la vida que tuvo Nietzsche. Mira la vida, lo que te conté sobre Nietzsche, pues es una vida horrible, fue una vida Sí, terrible. lo Y aún rechazaron así su mucho. filosofía tengo la voluntad de vivir y no me voy a dejar. Así es. Y como, o sea, Es ah, hermoso. u- ¿Ves por qué es mi favorito? Es hermoso, es maravilloso, qué es una genial, cosa. qué genial hubiera sido que, o sea, los dos hubieran sido como contemporáneos, o por lo menos que hubieran logrado vivir Pues es que o sea, sí se lograron ser un poquito contemporáneos. O sea, no te digo que pero Schopenhauer nunca alcanzó a leer debatieron, es algunas lo que cosas. quiero llegar, ¿no? Creo que sí. Creo que sí lo hicieron. ¿Sí debatieron No me o de acuerdo. verdad? Espera, a ver. Schopenhauer nació en 1788 y murió en 1860. Y Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. No, de hecho Nietzsche es menor que Schopenhauer. Ay, mira, era al revés. Qué Nietzsche bruta, leyó póngale Schopenhauer. cero. O sea, ahí está Uy, la... es que entre tantos nombres y entre tantas fechas, ya el cerebro se... O sea, con razón, ahora sí me hace sentido. O sea, es que yo sabía, yo entendía que Schopenhauer era como el ¿Y por qué no me fundador, dice? pues sí, es que estaba tan inspirada que no, pero, yo tenía entendido que Schopenhauer fue el como, no sé si fundador o creador, pero algo así como que el que popularizó o el que destacó el nihilismo, y después el tema de Nietzsche, pues como que llegó como a mejorar. Entonces, de hecho, muchas obras que son súper populares se basan en el nihilismo de este señor de Schopenhauer. De hecho, Shingeki no Kyojin, no sé si has visto Attack on Titan. Entonces, Attack on Titan es una representación. ¿No lo has visto?
me vi los primeros 9 capítulos de la primera temporada y dejé de verlo por cuestiones de Dios mío, es muy largo. Sos una maldita pecadora, porque tenés que verlo, o sea, ahí vas a ver cómo a lo largo de los capítulos, a lo largo de las temporadas, se representa una visión del mundo muy fatalista, como la de Schopenhauer, por ejemplo. Entonces, es un retrato vivo de lo que este señor pensaba, Schopenhauer me refiero. Entonces, em, ahora me hace sentido. Lo que pasó es que Schopenhauer como que solidificó el concepto y vino este Nietzsche y dijo, no, probablemente pasó por algo muy Violencia. duro y yo no voy a dejar que su negatividad me influya. Eso, o sea, e incluso se vuelve más bonita la teoría esta de, o sea, ¿Y la vi- sabes qué es lo más chistoso? ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo? Que ajá. normalmente primero enseñan Nietzsche y luego se enseñan Schopenhauer. Entonces, no, No como- entiendo por qué. A mí como- me pasó en el colegio, me pasó en la universidad. Es muy chistoso. ¿Cómo así? O sea, Creo que eso, no. No, creo que eso fomentó la confusión en mi cabeza. Aunque pues no implica que el error no sea mío, claro que es mío. ¿Por qué? Porque si yo soy la que va a explicar, pues tengo que recordar quién fue primero. ah, Es bueno. mi error no hacerlo. Pero es que hay un poquito de vaina y es que aunque Schopenhauer fue importante, se recuerda más a Nietzsche. Tal cual, es que se hizo más famoso porque, o sea, es como te digo, él transformó el concepto Exactamente. primario, el concepto primigenio lo transformó en algo. Entonces, por eso mismo, muchas veces enseñan primero Nietzsche. Exactamente. Es que sí, hablar de Schopenhauer es. Más ¿Ah? que enseñar, más que enseñar primero Nietzsche, hablan más de Nietzsche que de Exactamente. Schopenhauer. Es que el de Schopenhauer es Entonces, como eso fomenta el misunderstanding, la confusioncita ahí, ajá, tal cual. Entonces, ajá, entonces, y obviamente, o sea, se habla más de Nietzsche por el simple hecho el cambio de enfoque. Si hablamos de Schopenhauer, no nos enfocaríamos en lo que, por ejemplo, hoy en día se quiere lograr cuando uno educa a una persona. Schopenhauer hablaba de echate a morir y el otro eh, hablaba de no te tires, no dejes que te tiren. Entonces, eso, lo de Schopenhauer no obedece al statu quo en el aspecto de que cuando a nosotros nos educan en el sistema, lo que quieren es que aprendamos a aguantar, ¿no? sí, A intentar seguir en este sistema a pesar de que esté todo desestructurado y todo desigual. Entonces, la visión de Nietzsche es más útil para eso, porque lo que, eh, lo que los poderosos, por así decirlo, quieren de uno es que no renuncie, que le sirva de obrero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Nietzsche es la mejor opción, por eso es que probablemente lo dejan ahí olvidadito al pobre, al pobre Schopenhauer, pero pues sí. pero, pero es que tener la voluntad de vivir no significa que voy a aceptar todo lo malo como tal, Pues sí, sino quiero bro. vivir quiero vivir una buena vida. Pues sí, Sí, la exactamente. vida viene con cosas malas, pero si tengo la voluntad de vivir y de vivir bien, marica, yo Exacto. no voy a dejar que me pasen por encima, coman. Exactamente. Pero eso lo tergiversa O solo soy yo, o solo soy yo, o solo soy yo la que piensa así. No, Bueno, pues que, eh, ajá, es complicado. no, sí, cosas. Sí, cosas ahí. Llevamos ya buen tiempo hablando de esto, llevamos Llevamos ya dos un buen horas. tiempo aquí, De hecho, lo vamos a llevamos partir en dos dos partes porque horas. llevamos 2 horas. Entonces, Mm, bueno. Entonces, faltan Kant y Maquiavelo. Kant, vamos a hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque Kant no es de mi agrado. Es que se, importante, pero no es de mi agrado. que se joda Kant. Entonces, tuvo una síntesis muy innovadora de racionalismo y empirismo, profundas contribuciones a epistemología, metafísica y ética.
su obra principal más reconocida y por la que todos lo conocemos, Crítica a la razón pura, donde abordará una cuestión fundamental de cómo es posible el conocimiento humano. Entonces argumenta que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no todo proviene de ella. Y entonces la idea revolucionaria de que el conocimiento es posible gracias a la estructura de la mente humana, organiza y da forma a la experiencia sensorial a través de categorías a priori, es decir, ya inherentes al ser humano, como espacio, tiempo y causalidad. Entonces, como estos conceptos no son derivados de la experiencia, sino que son las condiciones necesarias para que la experiencia sea posible. Entonces, Kant sostiene que la realidad que conocemos es una construcción de nuestra propia mente, donde la cosa en sí permanece incognoscible y lo que percibimos son los fenómenos, las cosas tal como se nos aparecen. Fenomenología en todo su esplendor, pero bueno. Entonces, en la crítica de la razón pura también aborda límites de razón y conocimiento. No podemos conocer la realidad más allá de lo que se nos presenta en la experiencia. Y como este enfoque contrasta con el racionalismo dogmático, pretende conocer las verdades absolutas mediante la razón pura y con el empirismo. Entonces, con el empirismo sostiene que todo el conocimiento proviene únicamente de la experiencia. Entonces, la síntesis kantiana establece que nuestro conocimiento está limitado a los fenómenos. La razón pura no puede trascender los límites de la experiencia sensible para alcanzar la cosa en sí. Entonces, esta visión transforma la filosofía al poner en el centro la actividad del sujeto y al redefinir los límites de las posibilidades del conocimiento humano. Tiene una ética y una filosofía práctica donde pone que la moralidad no depende de las consecuencias de nuestras acciones, sino de si éstas cumplen con el deber moral y la ley universal. Entonces, el imperativo categórico es el principio fundamental de la moralidad, que ordena actuar de tal manera que la máxima de nuestra acción pueda convertirse en una ley universal. ¿Qué? Antes de actuar debemos considerar si la regla que guía nuestra acción podría ser aplicada. Sí. Antes de actuar debemos considerar que si la regla que guía nuestra acción podría ser aplicada de manera consistente por todos sin generar contradicciones. Es decir, esta regla le sirve a todos en todo el mundo, sí, entonces actúe así. Punto. Sí, entonces Kant enfatiza la importancia del respeto por la dignidad y la autonomía de las personas. Importante, necesario. Sostiene que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra persona como en la de los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio. Subraya la idea de que cada individuo tiene un valor intrínseco, lo que decíamos, tiene valor, es invaluable, ¿sí? Debe ser tratado con respeto y consideración independientemente de los fines que queramos alcanzar. La ética kantiana, con su insistencia en la universalidad y autonomía, influye pues en la filosofía moral contemporánea, ofreciendo un marco para hablar pues nuestras acciones basado en la coherencia y el respeto incondicional por los demás. Y Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Qué decía este señor? Pues su obra más expuesta, su obra más famosa, El Príncipe, marca un punto de inflexión en el pensamiento político occidental. ¿Sí? Maquiavelo, observador agudo de la política de su tiempo en la Italia renacentista, rompe con la tradición anterior al enfocarse en la realidad política y en cómo los gobernantes efectivos. Dato curioso es que apareció en Assassin's Creed Brotherhood. Mantienen el poder y la estabilidad en un mundo intrínsecamente competitivo y conflictivo. Contrario a los idealistas que imaginaban un gobernante moralmente virtuoso, Maquiavelo sostiene que el fin justifica los medios, sugiriendo que los gobernantes deben ser pragmáticos y estar dispuestos a tomar decisiones impopulares o incluso deshonestas si esto asegura el bienestar del Estado y su propia permanencia en el poder. Maquiavelo introduce el concepto que le gustaban las política. No. Bienestar del Estado, utilitarismo. El utilitarismo es decir, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para el bien común, sea moralmente aceptable o no. Y si es necesario, sí, que yo me quede en el poder para que eso suceda, pues lo haré. Sin embargo, esto de las dictaduras no es bueno para no es bueno para la gente. Y si está buscando el bienestar común, la dictadura no es la solución.
Su permanencia en el poder debe ser tal vez no consensuada, pero tampoco impuesta. ¿Sí? Es encontrar como un punto medio ahí y si ve que su permanencia en el poder no es buena para el Estado, dejará el poder. Algo que un dictador nunca haría. O sea, que dependiendo de si el gobierno es fructífero, por así decirlo, la persona que esté en el asiento de gobernador puede permanecer o no. O sea, Exactamente. si no logra que haya un progreso, entonces que se vaya a la... No, porque no sirve. Ok, Utilitarismo en su máxima expresión. Lo que es bueno se queda, sea lo que no bien común se queda, lo que no, no. Sea considerado ético, moral o no. ok, Entonces, perfecto. introduce el concepto de la política como una esfera separada de la moral tradicional y la ética cristiana, donde la habilidad para manipular las circunstancias políticas y adaptarse a ellas es crucial. Ha sido interpretado como un defensor del cinismo y la brutalidad en la política. También puede ser visto como un realista que destaca la necesidad de adaptarse a las realidades políticas para garantizar la estabilidad y la seguridad del Estado. Su enfoque en la realidad política y en la necesidad de una visión estratégica ha tenido un impacto duradero en la teoría política, desafiando las concepciones idealistas y estableciendo fundamentos para una visión más pragmática y realista del ejercicio del poder. Ok. Entonces es demasiado crudo, realista y utilitarista. Es como, ajá, Significa no le presta atención como a las partes que vendrían siendo la moral, cuál por es así decirlo, sino que, el ajá, bien exactamente. común del Estado. Sí, cuál es el fin? El Ve bien más por común el del bien común Estado. que por el mal menor, ¿no? Sí, exactamente. Es como si tengo que sacrificar a miles para salvar a millones, lo haré. Ok, Porque millones se quedarán. exactamente. Los Y miles así son evita la desechables. sobrepoblación también. Y así evito posibles desastres, posibles guerras civiles, posibles cosas. Sí, o sea, es como, ¿cuál es mi fin? El bien mayor. El bien mayor significa que debo sacrificar a estos pocos para salvar a estos muchos. Mantener la Hagámosle. estabilidad, más que todo. Exactamente. Así es. Ah, huevo. Entonces, el fin justifica los medios. Ahí está, huevo. ¿Queda algo en la palestra, señorita filósofa? Ush, 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 ush. Ujú, ujú. No, Por ahí va, ¿no? pues no, por allí va. Filosofías de vida, utilitarismo, nihilismo, existencialismo, racionalismo, humanismo, antropocentrismo. Creo que ya hemos dado nuestra opinión de acuerdo Ujú. a como los íbamos nombrando, mencionando. Así es. Eh, hablamos de toda esta gente porque de toda esta gente surgen todos estos tipos de pensamiento. Eh, Estas filosofías inspiraron no solo a otros pensadores, sino a una infinidad de artistas. Pintaron, escribieron, plasmaron sus visiones de la vida, tomando como punto de partida los aportes de esta gente. Ujú, así es. Eh, claro, es como Wow. Oye, así como existencialismo, tal cual. nihilismo. Yo ya dije porque eran mis favoritos. Tú ya también expresaste lo que pensabas. Yo digo Ahí quedamos, ¿no? que ya, Sí, la verdad. sí, ya. Entonces Mucha yo, vaina, a, ya. a huevo, a huevo. Cállenme porque hablé mucho, hablé demasiado, cállenme. Tal cual. Yo cierro diciendo pues que la vida no es solo un juego, sino también un arte, ¿no? Somos, o al menos deberíamos, ser artistas de la vida, que toman fragmentos de cada corriente de pensamiento para poder formar ideas poderosas que contribuyan a una nueva revolución humana, ¿no? Para que sigamos ahí transformándonos, como hemos dicho. Algo que sobrepase los límites de la raza, una hazaña que desafíe aquello que todo está inventado, un hallazgo impresionante que no, ya parezco político dando discurso, perdón, sí, mejor que callen, Mejor siga. Déjalo este, así, déjalo así. sí, mejor me callo el hocico, Pero bueno, puedo retomar un poco lo que decíamos. Puedo retomar un poco. Sí, la vida no es solo un juego, es un arte. Claro que es un arte. Podemos ser artistas, debemos ser artistas. Porque lo que yo te decía, tengo filósofos favoritos a lo largo de todas las épocas.
que te decía, de la filosofía antigua yo tomo a Platón y a Epicuro. De la filosofía medieval de pronto tomaría un poquito a Tomás de Aquino, pero me lo pienso. De esta filosofía moderna tomo a Descartes y tomo a Nietzsche y armo mi propia filosofía de vida. ¿Cómo voy a Correcto. vivir y por qué voy a vivir así? ¿Cuáles son mis argumentos de vivir así? El utilitarismo lo puedo de pronto usar de vez en cuando, pero tampoco es que sea mi prioridad, porque es que precisamente vivimos en sociedad donde no nos podemos pasar por encima así como así. Y aunque el utilitarismo precisamente sea útil, hay veces en que no es humanamente, no es humano, básicamente, es inhumano usar el utilitarismo en ciertos aspectos. Entonces, sí podemos tomar partes o fragmentos de cada corriente de pensamiento para poder formarnos a nosotros mismos como seres humanos complejos, porque somos complejos, que puedan llegar a ser mejores, no solo como individuos, sino como sociedad también. Y me parece que con esto podemos culminar este 11º capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, síganos aquí en nuestras redes, cuyo link está abajo en la descripción. Y por favor, apóyennos compartiendo con sus amigos. Y bueno, Yo digo que ya. sí, como una vez dijo el famoso filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Hasta la próxima. Hasta luego. Ah, corte.